Muy bien, buenas tardes a cada uno de nuestros amigos y hermanos, pues adventistas del séptimo día que estudian su folleto de escuela sabática. Estamos aquí en este día en la ciudad de Atlanta, en donde hemos venido aquí a traer al pastor Daniel Sanguillén y a su esposa, quien está sosteniendo la cámara. Estuvieron con nosotros durante el fin de semana, el pastor y su esposa. Estuvimos compartiendo un fin de semana maravilloso desde el viernes, el sábado en la mañana con un buen sermón, luego en la tarde una cena de pareja y luego entonces tuvimos el domingo en la noche tuvimos un gran bautismo y allí pudimos disfrutar también de la playa. Y entonces hoy venimos a traer al pastor nuevamente aquí a Atlanta, donde él va a continuar con otra labor. Así que, pastor, ¿cómo usted se siente? ¿Cómo se ha sentido durante este fin de semana que hemos compartido allá en nuestro distrito de Arbor-Opelika, específicamente en la iglesia de Enterprise? Buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Para mí es un grato placer, ¿verdad?, el poder compartir este fin de semana muy aprovechado. Como ya dijera mi colega Rami, terminamos acá en Panama City, en la Florida, con un bautismo en la playa y por ende nos quedamos allí a bañarnos. Y hoy nos ha tocado estar aquí en el downtown de Atlanta y queremos compartir con ustedes la lección de escuela sabática que va a ser de mucha importancia y también de vitalidad para nuestra vida espiritual. Amén, así es. Esta semana estamos estudiando el tema sobre la señal de la bestia, ¿verdad que sí? Desde el sábado estamos analizando lo que es el sello de Dios y también la marca de la bestia. Pero el día de hoy estamos con el tema la bestia y la adoración falsa. Ayer estuvimos hablando cómo hay dos sellos. Está lo que es el sello de Dios y está también lo que es el sello de la bestia. Pero el día de ayer, ¿verdad, pastor?, pudimos identificar que el sello de Dios es el sábado y todas aquellas personas que adoran lo que es las creencias verdaderas y basadas en la Biblia. Pero hoy quisiéramos saber qué es el sello de la bestia, cuál es el sello de la bestia realmente basado en la Biblia. Y para esto yo quisiera que leamos lo que dice Daniel, el libro de Daniel, capítulo 7, el versículo 25. Daniel es un profeta, el cual Dios les reveló los acontecimientos que iban a ocurrir al fin de los tiempos. Y dice aquí Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y dice, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y el medio de un tiempo. Pastor Daniel, para usted, ¿cómo usted entiende este versículo? O no solamente para usted, de acuerdo a sus estudios, ¿qué usted considera que nos está hablando de este versículo y cómo lo relacionamos esto con lo que es el sello de la bestia? Bueno, basado en la interpretación que nosotros tenemos como adventistas, este texto que acabas de leer está muy conectado con los 3 versículos o capítulos que tenemos nosotros en el día de hoy para el libro de Apocalipsis. Tanto Apocalipsis 14, Apocalipsis 16, nosotros encontramos allí, junto con Apocalipsis capítulo 13, encontramos una conexión con lo que Daniel había dicho. Históricamente hablando, nosotros como adventistas entendemos el concepto de día por año, ¿verdad? Y aplicamos entonces estas verdades en un término que coincide con lo histórico. Por ejemplo, cuando está hablando de los años, o sea, 3 años y medio, es un proceso que nosotros interpretamos como adventistas, el periodo en que la bestia, de una manera u otra, tuvo la oportunidad de gobernar. Y en ese proceso tuvo la oportunidad de crear una serie de cosas que atentaban contra los principios de Dios. Todos sabemos como adventistas
que inició el proceso con Justiniano, y específicamente este proceso, que inició en el año 538, finalizó en su primera etapa en el año 1798, precisamente con el Papa Pío VI, que fue verdaderamente apresado por el general Berthier, que era uno de los generales principales de Napoleón Bonaparte. En este proceso pasaron 1260 años, y este es el proceso que explica el libro de Apocalipsis, de tiempos y tiempos y la mitad de un tiempo. Por razones de tiempo, obviamente hablando, no podemos sentarnos a explicarle todos los detalles, pero evidentemente fue el proceso donde la bestia tuvo su mayor hegemonía y trabajó entonces el concepto que tiene que ver con obstruir el lugar de Dios. Sin embargo, nosotros comprendemos que el cambio inició en el año 321 con Constantino, convirtiéndose en el primer emperador romano, o sea, al cristianismo. Y él entendió a bien que el cristianismo debía separarse bajo todo criterio de otros detalles, y cambiaron entonces la modalidad que había establecido la palabra por el domingo. Ok, entonces usted dice, pastor, que lo que aquí Daniel capítulo 7, versículo 25 está diciendo de que ese poder religioso que estuvimos hablando la semana pasada, ¿verdad? Lo que es el Vaticano, que surgió alrededor del 1798, algo así por el estilo. Este poder entonces empieza a cambiar los tiempos, ¿verdad que sí? Empieza a cambiar las leyes, empieza a cambiar lo que dice en la Biblia. ¿Qué usted entiende que este poder religioso empezó a cambiar de la Biblia? Primero cambió los tiempos, porque fue a muy temprana etapa con Constantino. La iglesia todavía no llevaba nombre, pero sí ya iniciaba el cambio del poder político al poder religioso. O sea, Roma nunca cambió, lo único que cambió fue su condición, pero siguió entonces siendo esa bestia incipiente que de una manera u otra hacía estragos. A partir de allí atacaron entonces las normativas de la Biblia. Fue el periodo del oscurantismo. Las personas nunca comprendieron por qué la mariología, por qué los papas podían perdonar pecado. No entienden el concepto de la iconografía y las imágenes, ni tampoco la beatificación de los hombres. Durante ese proceso, como la iglesia se preocupó por expresar las liturgias mayormente en latín, la gente común del burgo no entendía bajo ninguna consideración lo que pasaba, pero ellos entendían solamente que lo que se decía debían ser aplicados. Correcto. Y agregando algo ahí, pastor, a eso se le agregó también lo que fue cambiar los 10 mandamientos. Si nosotros analizamos los 10 mandamientos en la Biblia, vemos que el cuarto mandamiento dice que debemos nosotros respetar el sábado, guardar el sábado, reposar el sábado, pero vemos en algunas otras Biblias que ya no dice sábado, sino que dice santificar la fiesta. Así que estamos mirando allí cómo empieza a haber un cambio, no solamente en la forma de adorar a Dios en el sábado, no solamente de adorar a Dios en sábado, sino que también ahora cambiando el día, o sea, cambiando el día del sábado para el domingo. ¿Cómo se llega a producir este cambio del sábado para el domingo? ¿Por qué la Iglesia Católica decidió hacer esto? Por complacer el poder, por complacer a los reyes, al gobierno. Lo mismo que está sucediendo hoy en día. ¿Por qué muchas religiones, no me refiero a la Iglesia Católica, pero por qué muchas religiones hoy en día aceptan lo que es la homosexualidad, aceptan lo que es un sinnúmero de cosas que son antibíblicas? Lo aceptan porque por congraciarse con el gobierno, por complacer al gobierno, que fue lo que hizo en aquel tiempo ese poder religioso. Complacer al gobierno, empezó a cambiar los tiempos, pero no sin darse cuenta de que estaba cumpliendo justamente con lo que las profecías presentan allí. Pero, pastor,
hablando ya no solamente enfocado en una sola área, sino de manera general, ¿cómo podemos nosotros identificar el sello de la bestia? O sea, ¿cómo sé yo si una iglesia tiene el sello de la bestia o no tiene el sello de la bestia? ¿Cómo yo sé si yo tengo el sello de la bestia o no tengo el sello de la bestia? ¿Será que tengo que tener un 666 en la frente? ¿Tengo que tener un chip? ¿Cómo sabemos cuál es realmente el sello de la bestia? Honestamente, este punto tiene que ver específicamente con la lección del martes. El sello, y se va a explicar a plenitud, pero nosotros queremos aportar algo al respecto. Es como una firma. El sello representa, vamos a decir, un patrimonio, una identidad. Y de una manera u otra, el libro de Ezequiel dice: santificad mi sábado, y sea una señal entre mí y ¿quién? Y vosotros. El sábado es la señal del pueblo de Dios. Y de una manera u otra, cuando nosotros tomamos en cuenta esto, el enemigo siempre ha tratado de asumir algo contrario al Señor. Y el domingo es el de reposo, o sea, el falso día de reposo que el enemigo ha utilizado para contrarrestar verdaderamente la verdad del Señor. La mayoría de las religiones van a la iglesia los domingos. En efecto, cuando le preguntas si guardan, ellos dicen no, es un día como cualquier otro. Y evidentemente el enemigo mantiene engañado a diestra y siniestra a la mayoría de los mortales que están en la tierra. Y disculpe, pastor, no solamente la Iglesia Católica, y no estamos atacando a la Iglesia Católica ni estamos atacando a ninguna religión, no. Pero no solamente esta iglesia piensa de esa manera, sino que hay otras creencias, otras religiones que dicen cualquier día es día para dedicarlo a Dios, cualquier día puede ser día de reposo, el día que usted elija puede ser día de reposo. Otros dicen, pero ¿cómo yo sé que el sábado realmente es el séptimo día si Dios no creó, no le puso nombre a los días? Pastor, háblanos un poquito de eso. ¿Cómo nosotros llegamos a saber que el sábado es el séptimo día específicamente? Éxodo capítulo 20 específicamente nos habla, y no me gustaría solamente ir al cuarto mandamiento, sino más bien como una lección que cada uno de nosotros puede utilizar a la hora de estudiar. Pero Éxodo capítulo 20 inicia hablando de Dios como soberano. Cuando llegamos al cuarto mandamiento, él dice que es un mandamiento que, o sea, guarda el día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo ¿quién? Jehová los cielos y la tierra. Y allí entonces continúa diciendo que no hagan nada en él, porque es un día que él apartó. Y desde el Edén, bajo todo criterio, desde el Edén fue apartado y fue santificado. Por lo tanto, juntándolo entonces con lo que acabé de decir hace unos minutos en el libro de Ezequiel, es la señal del Señor. Por lo tanto, el enemigo tenía que buscar la distracción, y hoy, aunque no lo creamos, las personas no pueden explicar por qué van los domingos a la iglesia. Ya. Y es por eso que Satanás intenta confundir la mente de la persona, ¿sí o no? Satanás intenta darle a entender a las personas una adoración aparentemente correcta. Satanás intenta presentarle un día aparentemente que es el correcto, pero realmente eso es falso. Satanás también no solamente influencia en una religión, sino que también las otras religiones que hacen, como estábamos platicando ayer, hay muchas religiones que critican a la Iglesia Católica, pero adoran a Dios en el mismo día que ellos también adoran a Dios. Y no solamente eso, sino que también tienen otras falsas adoración, otras formas de adoración. Y yo me voy un poco más profunda.
Hoy en día usted ve la iglesia, va a una iglesia donde está llena de guitarras electrónicas, está llena de baterías, está llena de luces, de humos, etcétera. Y cuando usted va a la iglesia, usted no está entrando a una iglesia, a un club nocturno, se pudiera así decir, un club de diversión. Y todo esto se pudiera relacionar con lo que es la adoración falsa. Y es lo que la lección de escuela sabática del día de hoy nos enseña, de que el sello de la bestia son las adoraciones falsas. Profético, tienen una razón de ser proféticamente hablando. Las iglesias que interpretan, por ejemplo, una verdad falsa que el catolicismo en el pasado estableció y que hoy entonces la han asumido, el libro de Apocalipsis capítulo 15 los identifica como la imagen de la bestia. La imagen de la bestia cumple una función como su imagen y hace aparecer una serie de cosas y se convierte entonces en el aliado que más apetecible de la bestia, o sea que cumple los pormenores aunque ahora diga que no. Y esa imagen de la bestia representa el protestantismo apóstata. Honestamente hablando, la adoración falsa empieza con un criterio sutil, y quien cumple verdaderamente con esto es el cordero que habla como dragón, y por lo tanto entonces Estados Unidos se constituye entonces en ese elemento apetecible que la bestia entonces utilizará para sus propósitos y el cumplimiento de las profecías. Así es. Muchas gracias, Pastor Daniel Sanguillén, y a su esposa también, que está haciendo de camarógrafa en este día. Quisiéramos hacer un llamado para el día de hoy en relación a la lección que el día de hoy presenta. La adoración falsa como el sello de la bestia no es simplemente el domingo, no es simplemente ir a la iglesia a adorar a Dios en domingo. Eso no es solo el sello de la bestia, sino que el sello de la bestia es la falsa adoración. Hoy en día hay muchas personas que van a la iglesia como van a una discoteca. Hoy en día hay personas que van vestidos a la iglesia como que si fuera a ir a una reunión en una disco, y no cuidan que vamos a la iglesia a adorar a un Dios verdadero. Hoy en día muchas personas, inclusive en la iglesia, brincan, saltan, bailan, patalean, se tiran, se revoltean en el piso, ¿verdad que sí? Pensando que están adorando a Dios. Pero eso son adoraciones, ¿qué? Son adoraciones falsas. Entonces cada una de esas cosas entran dentro de lo que es el sello de la bestia. Así que si usted es alguna de las personas que va a alguna iglesia donde brincan, saltan, patalean, donde tiran humo, donde allí se parece una discoteca, donde las personas se visten como que si fueran a un nightclub, donde las personas asisten a la iglesia los domingos, entonces lamento decirle que está en usted está con el sello de la bestia. Pero la esperanza es, como decía la semana pasada en la lección, salir de ella, pueblo mío. Invitamos a cada uno de los que ven este video, de los que están mirando, que usted pueda salir de esas religiones, usted pueda salir de esa adoración falsa, y que si usted está en la iglesia verdadera, entonces no permita esas adoraciones falsas. Que Dios te bendiga en este día, que Dios te guarde, y recuerden, aunque los Estados Unidos es la imagen de la bestia, estamos aquí. Los que viven en los Estados Unidos, que están aquí, estamos aquí porque hay muchas personas que en este país se están perdiendo, y debemos predicar su palabra. Debemos enseñar que Cristo viene pronto y de que el sábado es el día de reposo. Que Dios te bendiga, que tenga feliz resto del día. Bye bye.